Roberta Flack. Qué preciosa canción, Mario. Killing Me Softly, Mátame Suavemente. Qué bien la canta. No, El precioso. tono de voz que tiene. Sí, Pues sí. las damas de color en Estados Unidos son espectaculares. Ella no fue de las de Motown Records, me imagino, ¿no? Porque le daba mucha cabida a los Por lo los regular, los cantantes afroamericanos. Pero fue posterior a Motown Record ella, ¿no? Sí, probablemente fue sí, posterior. sí. Pero bueno, una gran voz. Digo, por a supuesto. la gran época de Motown Records. Sí. ¿Cómo se llama la canción? Mátame suavemente. Killing Me Softly. Mátame suavemente. porque también Con está la un versión. exitazo en el Súper 73. Incluso exitazo acá en los intérpretes en español también, ¿eh? Claro, sí, porque fue traducida en varios idiomas. La de Pandora tiene una versión hermosa. Oye, Fer, ¿pero qué tiene que ver? Porque en el 73 salió esta canción. Y en el 73 es cuando el boxeador del que vamos a hablar hoy, George Foreman, ganó el campeonato mundial frente a Joe Frazier. Pero regresando a Roberta Flack, recibió un Grammy en el 74 y a través de su carrera infinidad de Grammys que recibió y distinciones. Una mujer extraordinaria que empezó cantando en las iglesias. Una voz extraordinaria. Sí, extraordinaria. Muchos de esos cantantes así iniciaron, ¿no? Sí, mucho. Whitney Houston y hay muchas. Eso es un desperdicio de vida. Sí. De voz y de vida también. Licenciado de la Mora, y hablando de fue muy cantantes afroamericanas, pues Tina Turner se nos fue. ¿80 y qué? 83 años. Muy joven. Sí, jovencita. No, sí, una muchacha. Muy joven, dice. Pero qué Chito. energética. ¿Cómo al acercarse el tiempo, verdad? Claro. Reconoce uno la juventud de las personas. Sí. Una muchacha. Desafortunadamente también Tina Turner, una vida muy triste. Muy Muy triste. tumultuosa. Marido muy. Oye, pero qué bien se conservó ella, ¿eh? No, Físicamente. unas piernas hermosas. Chito, La abuelita Su del último rock and matrimonio de los 72 años, alrededor de eso. ¿Qué tienen que ver las piernas, Fernando? Preciosa, porque No imagínate. tenía mala cara. No, la verdad que no, tenía un Tampoco. peinado así medio leonesco. medio afro. Medio afro. Pero bueno, las cantantes afroamericanas, la verdad que se distinguieron, dejaron su marca. Todavía la siguen dejando. No, la de- Fue un sufrimiento para la familia, regresando Tina Turner también, porque se le suicidó un hijo Sí. y ese muchacho sufrió en silencio todo el maltrato físico y psicológico de Ike Turner contra su madre. Dicen que terminaba una presentación de Tina Turner en el tiempo con él y decía ella que estaba preparada para la golpiza que le iba a poner Su esposa. su ¿Por qué esposo. lo aguantaba? Pues yo creo que es como el síndrome de Estocolmo un poco, ¿no? Sí. Debe de ser. ¿Cómo o se falta- engríen? O falta de seguridad en el hecho de Sí, pensar que voy a sí. hacerlo yo sola. ¿Quién sabe, no? Oye, Fe, pues Sí. mejor hubieras puesto una de Tina Turner y no una de Roberta Flack. Pues ya Bueno, no, hablaron yo más de Tina por el Turner. 73. El 73 es cuando esta canción que puse, que es hermosa, fue cuando George Foreman ganó el campeonato del mundo. Y hablamos de Turner porque falleció la semana pasada. Y ambas, Tina Turner y Roberta Flack, muchos tiempo en el Hit Parade, ¿no? Sus canciones, Sí, por no, supuesto. de las primeras. Y no piquen a Manuel Horta porque ahorita busco una de Tina Turner y la pone. Cuando ganó el campeonato del mundo, George Foreman, fue en el 73 y La primera vez. la primera vez sí, porque ganó el campeonato del mundo en 2 ocasiones. Y recomendamos la película, ¿no, Fer? La de Big Efímero el tiempo Big que George. tuvo de campeón. Efectivamente, Las dos veces. Mario, una buena recomendación. Quiero que vean la película que Big está George. muy apegada a la realidad, sobre toda la vida de George Foreman. Él nació en un pueblito cerca de Houston y él Sí. decía que era de Houston, Texas. Cuando peleó con Joe Frazier venía de derrotar a Muhammad Ali. A Muhammad Ali lo derrotó en el 71 y se estuvo marinando mucho la revancha con Muhammad Ali contra Frazier y que espérate y querían darle más publicidad y dijeron, bueno, mientras tanto vamos a enfrentarlo a este muchachote que medía como 2 metros, George Foreman, y que acababa de ganar en el 68 la medalla de oro en las Olimpiadas. Y vaya felpa que le dio Foreman. Te decía en parte de que a veces una venganza porque había acabado con su ídolo que era Muhammad Ali. Cuando se enfrenta a Foreman, ¿verdad? Que adoraba a Muhammad Ali. Muchos dicen que era una venganza, que se calentó tanto como una venganza para vengar a Muhammad Ali. Pues es muy probable porque Muhammad Ali dentro del boxeo tenía muchos seguidores y lo tenían como su ídolo. Uno de ellos fue Larry Holmes. Sí. Que Larry Pues Holmes, fue sparring partner. sí, sparring partner, sí, entrenaba con él. Con él. Y le ganó Larry Holmes y cuando le ganó a Muhammad Ali lloró.
y dice que se arrepiente tanto haber golpeado a su ídolo. Y regresamos Es otra que vez. lo agarró ya de viejo. Sí. Y es reiterativo, ¿no? Quiera uno que no quiera, cuando ve estos monstruos del boxeo, tiene uno que regresar a Muhammad Ali, que Es el referente. Y ahorita mencionaba usted, don Fernando, una cosa bien interesante que me sorprendió gratamente cuando lo mencionaba don Cuauhtémoc, el hecho de que siendo campeón de las Olimpiadas en México, le tocó a don Cuauhtémoc verlo. Qué cosa tan Yo estuve ahí extraordinaria. el 68 en la Arena México. Me dio mucho gusto porque era el primer campeón mundial de peso completo en una Olimpiada. De Estados Unidos. Digo, de Estados Unidos, perdón. A pesar de que Estados Unidos tenía pesos completos buenísimos en las Olimpiadas. Inclusive en una Olimpiada pasada, Muhammad Ali fue campeón olímpico, pero Muhammad Ali fue semicompleto, no era de peso completo. En Roma. En Roma. En Roma. En Roma. Campeones mundiales de peso completo estadounidenses. Pero yo estuve en esa pelea y ahí fue cuando se ganó la pelea George Foreman. Hizo algo muy... Implementó lo de las banderitas, sacó 2 banderitas de Estados Unidos, una en cada mano, ahí en el ring, y de ahí en adelante todos los campeones mundiales americanos hacían lo mismo. Y Exactamente. los atletas se ponían un guante negro. No, pues, Bueno, En la mano izquierda y lo levantaban. exactamente. Bueno, ahorita platicamos, es un detalle que sucedió en esta Olimpiada de México en la 19ª. Muy triste, por cierto. Muy triste. Fue una Olimpiada que tuvo muchas situaciones que por primera vez pasaron en México. Sobre todo antes de empezar. Ah, sí. Sí, sí. Platíquemelo a mí. Bueno, Eso no. yo no lo platico. No, Foreman obtuvo la medalla de oro de peso completo, pero déjenme decirle que en la historia de los completos estadounidenses, muchos que fueron campeones fueron ganadores de medalla de oro, pero en otra categoría de peso. Así es. Floyd Patterson ganó una medalla de oro. Joe Frazier ganó una medalla de oro. Muhammad Ali también. Ray Mercer también. Ha habido como 6 o 7 campeones de peso completo profesionales. No llegaban todavía a ese peso completo, eran pesos inferiores al peso completo. Sí, porque eran jovencitos, Muy jóvenes. 19, 18 años, ya después entraban al profesionalismo, embarnecían y luego obviamente llegaban al peso completo. En esa Olimpiada que se celebró en México, la verdad, hay muchas cosas Fue históricas. en la Arena México. En la Arena México fue donde se celebraron ahí. las peleas de esa Olimpiada, que por cierto, entre las cosas interesantes de esa Olimpiada fue donde México obtuvo el mayor número de medallas. En box. El total de medallas que México obtuvo fueron 9 en total, y de las 9, 4 fueron gracias al boxeo. Zaragoza. Eso fue bronce. Y la no esperada y la más significativa y la que la perduró más fue la del Tibio Muñoz. Silvio Muñoz. Sí, nado de pecho, ¿verdad? Nada de pecho. No, y por primera y única vez México obtuvo 2 medallas de oro en boxeo. Y los marchistas. El sargento Pedraza ganó la medalla de plata. Una dama Roldán en esgrima. Pilar Sí, sí. Roldán. Pilar Roldán, sí. Ahora, bueno, pues ya que estamos hablando de las Sí, me Olimpiadas, acuerdo de esas épocas. por primera vez en la historia un país hispanoparlante latinoamericano organizaba unas Olimpiadas. Por primera vez en la historia, nunca antes. Y también nunca antes un país en desarrollo había organizado una Olimpiada después de esa situación que sucedió unos 10 días antes, 15 días antes. 10 días antes. Fue terrible. Por primera vez en la historia se transmitió Primera mujer que encendió el pebetero. Queta Basilio. Subió 93 escalones. Y línea, hermosa figura, y encendió el pebetero. Por primera vez una mujer lo hacía, y en la celebración de 50 años después de las Olimpiadas lo volvió a hacer. Enriqueta debe haber tenido 67, 68 años. Una muchacha. Sí, bueno, sí, jovencita. Una chica. Jovencita para nosotros, casi un adolescente, Chito. Pero Qué abusivos ustedes. imagínate. ¿Por qué para nosotros? para ¿Por todos. qué me pones en el grupo a mí? Así es. Bueno, ahorita volvemos a hablar más cosas de las Olimpiadas. Déjenme seguir con George Foreman, que entre todas sus peleas importantísimas fue cuando perdió el título en África. Súper favorito él. Súper favorito, se enfrentó precisamente a Muhammad Ali. En esta pelea que se tituló Escándalo
En la jungla. ¿Y cómo la fueron a hacer en África, fíjate? ¿Por qué? ¿Por qué la hicieron allá? ¿Por el apartheid? En Zaire. Fue porque el promotor de la pelea, que fue Don King, consiguió por primera vez una bolsa para cada jugador de multimillonaria. $5 millones, en ese entonces era una millonada. Por primera vez en la historia. A cada boxeador. Ahora esos 5 millones los tienen ustedes. Hazme la buena. Por primera vez en la historia, un boxeador devengaba $5 millones, tanto Foreman como Muhammad Ali. Fueron dos. Por primera vez en la historia se implementó la modalidad de pago por evento. Exacto. Ese combate fue histórico. Un gran negocio también. Ellos llegaron 3 meses de anticipación. ¿Por qué 3 meses? Porque... El clima. No, y aparte se lastimó Foreman. Y entonces ya no quisieron regresarse a Estados Unidos, se quedaron allá 3 meses. Hubo shows, Diana Rose, muchos artistas. Fue un espectáculo. Otra morena de voz extraordinaria. Otra morena, exactamente. No, pues casi la Wilson Fue Pickett. un gran negocio, ¿no, Fernando? De las Un Supremas. negociazo. Esa pelea dio comienzo a las 5 de la mañana para poder que a esa hora fuera un horario estelar en los Para Estados Unidos. sí. Ujú. Ahora, ¿por qué se hizo en Zaire? Bueno, ese país, Zaire, ya cambió de nombre. Ahora es el Congo. República Democrática del Congo. Hizo Don King. Acuérdense que Don King venía de la parte de más abajo de la sociedad, estuvo hasta en la cárcel, sabía negociar muy bien con tipos Porque no se de peinaba. esa dice. índole, y en ese entonces estaba de presidente en el Congo, que hoy es un dictador, la verdad, genocida, había liquidado mucha gente, se puso de acuerdo con él y le otorgó, le proporcionó un estadio de fútbol. ¿Lumumba o quién era? Ay, no me acuerdo su nombre, se me fue, ahí lo tenía. Pero, ¿por qué? No tenía dinero Don King para poder pagar esa cantidad. Acá se lo comían los impuestos en Estados Unidos y buscó una salida. Nadie se imaginaba que podía organizarse una pelea en un país de esa índole. Total, lo organizó, fue todo un éxito. Por primera vez en la historia, una pelea de boxeo se vio alrededor del mundo de más de 1,000 millones de espectadores, de gente que vio, de la audiencia, 1,000 millones. Hay eventos deportivos. Entonces fue el primer pelea que pago por evento. La primera vez pago por evento y transmitida a los Estados Unidos y a todas partes del mundo. De hecho, quiero recomendarles un documental precisamente hablando de todo lo relacionado con este combate. Se llama Cuando éramos reyes, When We Were Kings, y obtuvo el galardón del Oscar acerca de este combate. George Foreman, la verdad, perdió el título y después lo volvió a recuperar cuando se retiró del boxeo por 10 años, Chito. Sí, él tuvo los campeonatos como campeón mundial, fue efímero en tiempo. Sí. En fechas. Un corto lapso. La primera vez fue el 73, en 74 lo perdió. Así es. Luego regresa el 94 y lo gana y lo pierde el 95. Así es. Pero aquí lo asombroso que él estuvo retirado del boxeo 10 años. Sí, y con mucho peso más regresó. No, gordísimo. Por eso quiero que vean la película, está interesante. Y ganó el campeonato por segunda vez a los 45 años de edad. Así es. Un atleta, un deportista de 45 años ya está en su casa viendo televisión. Oye, ¿cómo lo esperó su entrenador, No, sobre todo. Y todo eso lo vemos en la película. Era Está interesantísimo. Eso, Mario, eso. Era gracias al punch que tenía, la fuerza que tenía en el golpeo. Tenía. Él está considerado, mencionan en alguna ocasión, mencionan los 10 golpeadores más fuertes del boxeo de peso pesado, naturalmente. Y George Foreman está en número 2. Foreman, sí. Número 1, que no sabía yo hasta que lo encontré, lo leí, lo saqué en los récords, Ernie Shivers. Shaver, sí, era Fue otro. con más poder en sus puños. Más poncho. Cuando pelearon en ese combate en el África era con Muhammad Ali y ahí perdió el título del mundo cuando el favorito era Foreman y ahí implementó un sistema de defensa Muhammad Ali que se llamaba Adicto.
a las cuerdas. Le achacaron a Angelo Dundee que aflojó las cuerdas del ring. Pudiera ser, era un lobo del ring. Después le platico varias... Ahí fue donde ganó la pelea. Sí, porque quedó extenuado de tanto tirarle golpes, se cansó y ahí lo pescó Muhammad Ali, lo noquea y para sorpresa de todos cae noqueado Foreman. Y a veces hasta descansan en las cuerdas también, ¿eh? Bueno, para eso sirve. Cuando hablamos de Muhammad Ali en su ocasión, decíamos precisamente de esa pelea, de cómo implementó o cómo hay diferentes formas o estrategias para llevar a cabo un combate. Sí. Y esa fue una, ¿verdad? Por supuesto. Esa fue una. Sí, es un Porque recurso. Lo veías la pelea, pues lo veíamos la pelea y decías tú, va perdiendo Ali porque está recargado. No, estaba haciendo su trabajo. Estaba llevando un plan de ¿Y en pelea. los 10 años que hizo George Foreman? Empezó con implementarlo de Pero lo de, volviendo a George Foreman en relación a su poder de puños, tuvo 81 peleas en su vida, su carrera profesional. Sí. Y de esos 81, 68 las ganó por nocaut. Son muchas. Qué impresionante. Es un alto Como el promedio. 90%. No creo que haya habido otro boxeador con ese récord. Es un promedio muy alto. En knockouts. Bueno, el que tiene más en porcentaje ahorita se llama Deontay Wilder. Y eso habla de su El que perdió poderío. el Chico. campeonato del mundo. Tiene Eso más habla de en porcentaje, no en peleas. Habla de su poderío en los puños. Ahí está. Sí, efectivamente, 81 peleas, 68 ganados por nocaut, 76 victorias y fue encumbrado al Salón de la Fama en el 2003. Ahora, gran parte de su riqueza, él ganó mucho dinero cuando era boxeador, pero ¿cómo ganó el dinero? Con la parrilla, ¿no? Él ganó dinero cuando se retira del box y una empresa que inventa una parrilla portátil casera, Sí. lo pone porque tenía mucho carisma George Foreman cuando lo presentaban en la tele. Y empezó a venderla por televisión. Y era una parrilla que supuestamente estaba inclinada y cuando metías algo allá a cocer, la grasa la desprendía. Sí. Entonces era muy saludable, entre comillas. Era un artículo innovador, ¿verdad? Innovador y fue tanto el éxito de esa parrilla que se llamaba la parrilla Short Order Grill. Sí. Que él ganó en comisiones 250 millones de dólares. Sí. Mucho más de lo que ganó como boxeador. Porque fue por años. Ahora imagínate el que inventó el aparatito. ¿Cuánto debe haber ganado? ¿Cuánto se llevó? Porque él se llevaba un porcentaje, él no lo inventó. Pero la creatividad de poner a Foreman con ese producto. Buscaron ¿Y cómo convencer a la gente que escurría la grasa y lo que te comías era sin grasa? Así es. Y al final lo vendió ese derecho que tenía Foreman de promoverlo, lo vendió por 137 millones de dólares. Empezó a venderlo por televisión exclusivamente, luego ya lo Sí, comercializaron por todas partes. Así es. Cuando él estuvo retirado, Chito se metió de predicador. Tuvo 10 años. Primero fue predicador. Sí, pero ahí se le acabó el dinero y gracias a esta parrilla pudo resurgir y finalmente volvió a ganar el campeonato del mundo. No se le acabó por predicador, se le acabó por otras cosas. Bueno, sí, era mujeriego. Porque se lo gastó. Pues por eso se lo... Lo invirtió. Sí, bien gastado. Lo invirtió de darle la vuelta, ¿no? Finalmente gana por segunda vez el campeonato cuando noquea a Michael Moore. Y es un boxeador que está entronizado en el Salón de la Fama y uno de los grandes referentes de peso. Todo esto que estuvieron comentando aquí mis compañeros Fernando Lara, Chito y Mario, véanlo en esta película de Big George. Big George, muy buena la película. La otra semana pues tenemos más información. Otro ídolo, ¿no? Otro personaje y otro cantante. Ahorita tocó a Roberta Flack otra película. y a Tina Turner. Claro, y películas también. Y hay mucha tela de donde